Bueno, hermanos, vayan ubicando Mateo capítulo 10. Ese es uno de los versos que vamos a leer. Pero primero vamos a empezar por Lucas. Vamos a empezar por Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 57 al verso 62. Lucas capítulo 9, versos desde el 57 al 62. El costo del discipulado. La vida cristiana requiere total devoción a Cristo. Lucas capítulo 9 desde el 57 al 62. Tenemos como verso clave: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es Mateo 10, 39. Jesús hablando acerca de aquellos que tratan de guardar su vida. Así que tengan los versos ahí. Vamos a leer la introducción de este estudio de hoy. Dice así el primer punto. Punto de la introducción. Hoy en día se ha desarrollado una teología. Lucas 9 del 57 al 62. Dice el punto número 1. Hoy en día se ha desarrollado una teología increíble que dice que usted puede ser cristiano y no preocuparse por estar comprometido. Wow. De hecho, usted puede ser cristiano y ni siquiera ser un discípulo. Y eso, vamos, como estas cosas. Sí, ay, papá. Eso yo lo he escuchado mucho. Si usted no le cree a la introducción, yo he escuchado mucho eso acerca del nuevo evangelio que se está vendiendo, donde simplemente usted decir que es cristiano, ya no tiene que vivir el cristianismo. No, somos cristianos, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Sí, ellos dicen, tú eres cristiano, tú amas a tu familia, tú amas a tus hijos, pues ya. Con eso es suficiente. Sí. Ustedes saben que estamos en la traducción, Ajá. pero como es una nueva modalidad de cristianos, hay muchos cristianos, tienen una iglesia ahí vecina, la iglesia santa, que se predica la palabra de Dios, y tal vez por el llamado que tienen esos hermanos que están ahí, ellos no aceptan convertirse ahí, y se van a una llamada mega iglesia. Yes. ¿Saben que ellos así no tienen responsabilidad? No, porque como la iglesia es grande, ya todo el mundo hace lo que hace. Y Yo me hace, ¿cómo la que hace solo Jesús? Ay. Ellos no leen la Biblia, aquí no leen la Biblia. No, porque imagínense, la Biblia tiene de todo para todo el que quiera encontrar algo. Sí, porque la Biblia dice que nadie va al Padre si Dios fue el Hijo, nadie que fue el Padre, ¿cómo va a ser? Y Dios que solamente Jesús. los llamados son los Jesús, no sé. Eso abunda mucho en Latinoamérica, esa gente, yo no sabía. Ellos son americanos, esta iglesia, ¿verdad? Viene de una rebeldía, de una disciplina. Ay, Pero la mi mayoría padre. comienzan así. Sí, sí. Y se considera que la iglesia se le escucha la disciplina y el injusto. Y ellos se fueron. Se van, fundan su iglesia. Y fundaron su iglesia. Entonces de ahí, cuando fundan su iglesia, pero ellos comenzaron primero, lo llamamos solo Jesús. Sí. Ellos comenzaron con una profecía valiente de David. Ay, va. Esa iglesia tiene más de 50 años ya. Wow. Solo Jesús tiene más de 50 años. Y cuando ellos comenzaron así, negaban entonces a solo Jesús. Son pentecostales, muy pentecostales y profeta y profeta.
pagar diezmo, que comenzar, Su propia ideología. La Biblia no habla de pagar, No. sino dar, Ujú. traer. Porque pagar quiere decir una deuda que te dé. La cuenta que tenemos. No. Entonces, existe, pues, que lo va a coger, no lo coge. Pero la enseñanza es dar, Ujú. traer. Honrar. Sí. Honrar. Traer. Lo tuyo es un 90%. El 10% es mío, dice el Señor. Pero, ¿para quién? Pues con promesa. Así es. ¿No fue así? Malaquías 3:10. Promesa, no, promesa a los hijos que quedaron, que eran los Leví, Ujú. y ellos no tenían, dice, Ellos no tenían herencia. Señor, Ellos no y le dieron esta- tierra, ellos no le dieron nada. sí, y esta gente que usted se mantiene, No tenían herencia. no tenían herencia porque se repartieron todo, Todas las y tierras, ellos, las y ellos tierras, iban a servir al templo. Así Y es. ellos sí que iban a servir a Jehová. Dicen, no, el 10% traen a ellos. Es decir, que el Señor no le dijo, hagan, o traigan, o paguen. No, traigan el 10% de todo su. Yes. Toda Así su que eso fue ganancia. todo. Es decir, que yo no sé de dónde surgió. Imagínense, la gente, mire, hay muchas personas que se aprovechan de las emociones del ser humano porque le venden a la persona, mira, aquí no cobramos eso, y quieren decir con eso como que como que este es el mejor lugar. ¡Epa! Sí. Yo recién llegaba aquí, tenía como, no tenía ni un año, yo estaba nuevo aquí para ver la fe llegando a la iglesia. Y yo siempre contigo en la Biblia para ir para la iglesia. Y entraba aquí, salía a la venga, que salía aquí, dentro de una jipeta, que ya una jipeta, un tío nuevo que da ahí, una mujer muy elegante. No sé, aquí no estamos, no, que te dejamos empujar, pues no, vamos a para allá porque no me está esperando aquí, vamos a la yo le digo, ¿dónde quieres? Ya estamos en la hay una iglesia y dice, ya le damos de Dios Madre. ¿O qué? ¿Cuál Dios Madre? Ay, Dios padre. Madre. Dios Madre. ¿Dios no es la Biblia? No, no, sí, con Dios no te la digo, yo cada más, yo cada vez tengo que me lo diga, pero más para leerla, porque no sé, yo no conozco a Dios Madre, yo conozco a Dios Padre, Dios y Espíritu Santo, pero Dios Madre no. No, que sí, que ¿dónde está ahí? Cuando yo quería buscar la Biblia, que por la Biblia no lo leyó, no, que voy a llamar por el seguro que está, y yo no, está bien, no, Ay. es una iglesia grande, la 27, ¿cómo se llama? Cuando va por el aeropuerto. Para el aeropuerto de cuál? Allá, para el aeropuerto. ¿De Boca Chica? Sí, De sí, Boca la Chica. Boca Chica, Boca Chica. Yo tengo una iglesia grandota para allá. Ay, Padre amado. Sí, yo tengo una iglesia grandota para allá, y Dios Padre, Dios Madre, y va. Dios Madre. Mire, hay de Dios, todo. madre, ahora yo hago eso. Hay de todo. Hay mucha falsa por ahí. Sí, mire, por ahí hay de todo. Ay, Dios mío, Dios de misericordia. Pero hoy nos vamos a centrar en esas iglesias que predican una vida del cristiano donde tú no tienes que vivir la fe. Una vida apática, una Sí. vida apática. Es simplemente, tú eres buena gente, pues entonces ya tú estás listo para ellos. Entonces el punto 2 dice, según ellos asignar un costo al discipulado es un cristianismo de segundo nivel. Ya para ellos eso es un cristianismo que pasó. Eso está desfasado. Y que el cristianismo de primer nivel realmente no tiene ningún costo en particular, en absoluto. Ese es su cristianismo, su criterio, su fe supremacista, por decirlo así. Entonces, el tercer punto dice, un cristiano sabe, nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Dios la da por gracia. Amén. No hay ningún precio que podamos pagar para conseguirla. Sin embargo, el ser discípulo es un asunto serio, tiene un costo, tiene una responsabilidad, y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, hermanos, la salvación no tiene ningún precio, la salvación es por gracia. Ningún acto humano puede garantizarme el cielo a mí. Amén. Sin embargo, la fe es una fe que se vive, no es una fe que se dice y ya. Por eso decía Santiago, la fe que no se practica Hay obra. simplemente no es fe. Para yo decir que tengo fe, tengo que vivir la fe. Eso es importante.
Wow, se fue la luz. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jaló? Bajaron abajo. Ah, parece que aquí. Está afuera, lo sacaron. ¿El qué? El impresor. Yo lo estaba escuchando con el pi. ¿Usted escuchaba eso? Sí, tengo como una fase porque el aire se quedó prendido. Sí. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no tuvo impresor? No, porque la luz se fue, hermano. Ahora sí voy. ¿Y qué se ve? Se disparó. No, como la luz, hay fallo de luz. Sí. Pero ahora está en luz o en impresor. Impresor. Ah, mira el aire. Aparte Pero no se de- ha ido. No, vamos a ver. Cuando diga la última fase, Sí. de mi casa pasa. Pues bien, mis hermanos, ¿quién tiene Lucas capítulo 9 del 57 al 62? Sí, déjame prender. Lucas capítulo 9, 52. 57 al 62. Ah, amén. Dale, Miriam. Busca el número. La palabra. ¿Era el lector que está grabando? No, bien. ¿Lo leo? Sí. Estaba bajito, ¿verdad? Los que querían seguir a Jesús. Ujú. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las obras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. Entonces, miren, punto A, hay muchos cristianos que tienen la buena intención de seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo, pero lamentablemente, hermanos, lastimosamente, también hay muchos que no pasan de la intención a la acción. Eso es como una pareja de enamorados donde uno le dice al otro, yo quisiera tratarte de esta manera, hacerte sentir bien, y todo se queda en yo quisiera. Así hay muchas personas que llegan hasta a pactar con Dios, le dicen a Dios, si tú me bendices, yo voy a hacer tal cosa. Dios lo bendice y se quedan en palabras. Otros que tienen la intención, wow, yo quisiera meterme en un ayuno de 3 días, nada se lo impide y se quedan en el quisiera. Así hay muchos cristianos en este tiempo y eso es una actitud que Jesús corrige. Entonces el punto número 2, son cristianos que tienen el deseo o el anhelo de seguir a Cristo y de servirle, pero la palabra de Dios nos enseña que falta algo más que solamente la intención. Entonces yo no muevo a Dios simplemente con mi intención si yo no tengo el deseo de hacer aquello que yo intento hacer. Recuerden en una ocasión que Daniel dispuso en su corazón hacer un ayuno. Y dice la Biblia que desde que Daniel dispuso su corazón a hacer ese ayuno, la revelación o la respuesta le fue enviada. No quiere esto decir que usted tiene que quedarse con la intención, porque eso es lo que Dios ve. Tiene que actuar, tienen que hacer aquello que ustedes intentaron hacer o concibieron hacer. Simple. Entonces, ¿qué implica seguir a Cristo y servirle? Forma de pregunta. Implica un compromiso. Desacomodarme para que el reino se acomode a mí. Versos 57 y 58, que fue lo que leyó nuestra hermana Miriam. Entonces, alguien se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, donde sea que tú vayas, yo voy a seguirlo. Recuerden que aquí hay 3 tipos de personas. Hay uno
que decide seguir al Señor. Hay otro que simplemente le dice, hey, deja que yo entierre a mis padres y luego te voy a seguir. Y el tercero es el que le dice, déjame yo despedirme de mis padres y luego yo te voy a seguir. Entonces, a todo esto, recuerden que Jesús dice, los polluelos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene sobre quién o sobre qué recostar su cabeza. Debemos entender que los polluelos hacen nidos no para vivir, no son casas para vivir. Cuando un polluelo hace un nido, lo hace porque va a tener una cría, va a poner un huevo. No sé cómo se dice de forma profesional, sí, no sé cómo se dice ese asunto, pero va a tener una cría, va a poner un huevo, la madre, juntan su ramita, se prepara para poner sus crías, y ahí se dan la cría, crecen, se vuelven adultas, se van y ese nido se destruye. Simple. Hay otras aves que hacen hoyitos en las montañas, pero todo eso es con la finalidad de reproducirse. Lo mismo con las zorras. Cuando una zorra busca una guarida es porque va a fundar una manada. Los zorros andan en manadas y viven todos en cuevas, todos, donde hay un macho alfa, donde se reparten la comida y todo lo demás. Entonces tenemos que entender eso en el contexto que va, porque si no le aplicamos el contexto correcto, podríamos simplemente concluir que Jesús quiso decir que no tenía donde dormir, y esa no es la intención. Hay un contexto aquí, es que 3 personas quieren seguir a Jesús o tienen la petición de Jesús de que lo sigan. Y Jesús le está diciendo a ellos, primero, para seguirme hay un costo que hay que pagar. No es como que tú vas a ir a un resort de 5 estrellas cuando me vayas a seguir. Pero en un segundo tenor, también Jesús está diciendo que aquellos que Él desea que lo sigan, aquellos que Él desea que lo sigan, tal vez no lo aman más que sus padres, no lo aman más que su familia, porque lo están poniendo en un segundo lugar. ¿Cómo lo ponen en un segundo lugar? Diciéndole, déjame primero resolver allá y después resuelvo contigo. Entonces, cuando Jesús oye ese tipo de comentarios, solo le queda decir, yo estoy buscando una iglesia en donde reproducirme, pero los que me siguen oigan sus pensamientos. Déjame resolver primero mis asuntos personales para seguirte. Entonces Jesús dice, yo no tengo en dónde o en quién confiar mi evangelio, porque aquellos que son mis discípulos, aquellos que yo les digo que me sigan, cuando les doy una tarea me ponen una excusa y me dicen, lo voy a hacer pero después, cuando resuelva ya, cuando resuelva. Entonces implica tener prioridades bien definidas. Punto número 2, ser sabio para invertir su tiempo y enfocarse en lo más importante. Cuando tú tienes a Cristo en lo más importante, tus responsabilidades personales pasan a un segundo plano. No dejan de ser importantes, sino que van después de quien realmente tiene el primer lugar. Y segundo lugar no es algo denigrante tampoco. Yo recuerdo que yo tuve que decirle a mi hermano que se sentía ofendido, que él no tenía de qué ofenderse. ¿Por qué? Porque él tiene un jugador favorito en la NBA y los comentaristas dicen que él es el segundo mejor de todos los tiempos. Y él quiere que digan que él es el mejor de todos los tiempos.
Y cuando dicen que es el segundo mejor, él se siente ofendido. Yo le digo, tú no puedes sentirse ofendido, porque ser el segundo mejor de todos los tiempos es un halago. Y un halago muy grande. Entonces hay gente que cuando uno le dice, usted tiene que poner a Dios en primer lugar, y su familia y todo ocupa un segundo lugar, tú sí eres religioso. Tú sí exageras, que si yo. Y tener a algo o a alguien en segundo lugar es ofensivo. Ahora es que yo estoy escuchando eso. Para mí eso no es ofender a nadie. No sé por qué la gente se haya ofensivo en un segundo lugar. Pero para mí eso no es una ofensa. Que de toda tu vida y de todo tu tiempo tú me consideres a mí como una segunda prioridad. Gente se lo hayan ofensivo y religioso, pero eso es lo que Dios manda. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta cómo tener a Dios en primer lugar lo ayuda con todo lo demás. Entonces implica ser constantes y perseverantes. Poner la mirada en Jesús para no volver atrás ni rendirnos como el arador. Entonces, cuando yo tengo mi vista en Jesús como punta de lanza, como mi primer lugar, yo debo de mantenerme así toda mi vida. No puedo ser inconstante. Tener a Dios en primer lugar no es tenerlo un día, tenerlo cuando lo necesite, tenerlo cuando me suceda un problema. No es así. Debe ser constante y siempre. Dígase que cuando se arme un problema como tenía ese que quería enterrar a su papá porque estaban viejos, ancianos, y eso vaya a perjudicar tu fe, lo primero que va es tu fe. Amén. El primer lugar es su fe. Vamos a poner un ejemplo fácil. El primer ministerio de una mujer o de un hombre casado es su hogar. Amén. Ese es su primer ministerio. A eso que usted debe prestarle la mayor parte de la atención. Esa es su prioridad. Pero cuando ese ministerio hermoso que Dios entregó se pone en medio de su fe, el primer lugar es su fe. No existe eso de descarriarme por mi matrimonio. Eso no existe y no es algo justificado por Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿es mi prioridad mi matrimonio? Sí. ¿Debo yo, en un momento donde mi fe y mi matrimonio están en balanza, escoger mi matrimonio? Ahí fallo. Ahí falló. Entonces, este hombre quiso escoger su familia por encima de seguir a Jesús. Y aunque suene un poco religioso, es así como funciona el mundo espiritual. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. No es algo ofensivo. No es algo ofensivo. Sino que, como le explicaba, cuando alguien se interpone entre seguir a Jesús, usted siga a Jesús. Y aunque parezca religioso, trae buenos resultados. Trae buenos resultados y usted lo va a ver. Entonces, amar a Cristo por encima de todos los demás. Eso era lo que debatíamos aquí. Entonces, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Y yo quiero que usted busque Mateo capítulo 10. Vamos a leer desde el 34 hasta el 39. Amén. Hermana Rosy, adelante. 10, ¿verdad? Sí, Y en el nombre de Jesús. amén. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. 10:34. Ajá, yo te maté en Lucas. Ah. Perdón. Mateo 10:34. Ahora sí. Yo también quedé en Lucas.
para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en diserción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Wow. No sé cómo, como decía nuestro hermano, no sé qué Biblia leen los que argumentan que ser cristiano no tiene ningún costo. Recuerdo que el apóstol Pablo decía: desde ahora que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas, las llagas de Cristo. Estaba diciendo que en su vida, en su sufrimiento, en su persecución, estaban las evidencias del evangelio que él predicaba. Y eso ya es un mensaje que se predica en todas las iglesias. Todo ministerio trae consigo un arsenal de pruebas para el cristiano. Eso está en toda la Biblia. Y oigan lo que Jesús dice acá: yo he venido no a traer paz, sino espada. Entonces, punto número A de lo que tenemos aquí, letra, eso no es un número. La salvación es un regalo que hemos recibido sin merecerlo. La llamada de Jesús ha venido a nosotros sin buscarla y sin ser dignos de ella. Ahora, como hemos respondido a la voz de Jesús, ¿cómo somos verdaderamente sus discípulos? Hemos aprendido a vivir con dignidad la nueva vida que en Cristo hemos recibido. En pocas palabras, fuimos llamados, fuimos salvados, pero quedan preguntas en el aire. ¿Soy yo verdaderamente un discípulo de Jesús? ¿Considero yo realmente que si Jesús viene ahora mismo, yo puedo alcanzar salvación? ¿Tengo en mi vida las evidencias del evangelio que predico? Si consideramos en esta ocasión 5 verdades en relación con el discipulado que han de ser parámetros para evaluar nuestro compromiso con el Señor. Entonces, el amor a Dios a veces suscita oposición del núcleo familiar. Eso abunda en las iglesias, porque no siempre las dos parejas son cristianas. Las dos partes son cristianas, y donde hay una diferencia de ideas hay conflictos. Mira ahora las guerras que se están efectuando últimamente, son conflictos de ideas políticas, y que Rusia se ve obligada a invadir Ucrania porque Estados Unidos estaba negociando con ese país para hacerse amiguito de ellos, y luego de que se hacían amiguitos, lo que iba a hacer Estados Unidos era poner bases militares en Ucrania. No, Estados Unidos iba a poner bases militares en Ucrania porque eran amiguitos, y tener armamento militar. Sí, tener armamento militar en un país cercano a un país enemigo es una amenaza. Entonces el hombre se ve obligado a invadir ese país, que no estoy de acuerdo con eso. Pero como usted entenderá, en esas historias de guerra ninguno son buenos. Ninguno son buenos. Y cada uno tiene sus intereses. Entonces, al igual que estos conflictos, yo lo que creo más que el machismo. Yo soy potencia. Sí, ese orgullo. Sí, ese ego. Yo soy potencia, y esta potencia americana va a venir a controlar a mi alrededor. Los alrededores de mi nación. Sí. Efectivamente, eso es todo. Ese ego de sí. yo. Que le digo que ambos mandatarios lo tienen.
Porque ese ego de ser el país más grande lo tienen todas las potencias del mundo. Sí, y en caso, como hablaste de la familia, Ujú. a veces pueden ser cristianos los dos. Ah, claro. No se confunda. Y uno dice, voy a orar. El otro dice, no me moleste que yo no quiero orar ahora. Yo Ujú. voy a mirar esta cosa aquí en la televisión. El otro le dice, es bueno ya contar, yo no tengo sueño. Sí, Que eso usted lo va a decir que es sencillito, Ujú. sencillo, pero no es sencillo. No. Mire, yo no me he casado, yo no sé de eso. Pero no es sencillo. Yo no sé de eso. Aquí hay gente que sabe más que yo. pero tú no lo sabes, pero más ya eres adulto. Y, Sí, sí. y es así. Yo he visto películas Sí. y yo sé que la pareja discute. Y es así. Ujú. Aquel dice, tengo que trabajar. Y el otro dice, ¿y qué tiempo tú tienes para mí? Ujú. El otro le dice, pero vete a trabajar, creo que tanto. Y entonces el otro dice, no, vete. Pero el otro queda entruñado porque no quería que se fuera. Ujú. Y eso de que son cristianos, ¿eh? Sí, mire, eso se da, Son hermano. cristianos, hasta ministros del Señor. Sí. Ministros del Señor que se han ido. Yo no le aconsejo a ningún, especialmente los evangelistas, Ujú. abandonen mucho su casa. ¿Tú sabes? Ay, sí, es un problema. Abandonan su casa y dejan a la pobre mujer, Sí. mujercita, como ellos le llaman, mi mujercita allí. Mira, La dejan sola ahí, predican todos los días. oye, no, y ella combina solo los hijos. Sí. ¡Ey! Sola en la casa. Ujú. Y Mira, eso es no importante. No es que eso es bueno, ¿eh? No, no. No es que es bueno, ¿eh? Entonces todas esas son pruebas. Sí. Son las pruebas que dice el Señor. Yes. Son las pruebas que dice el Señor. Porque Miren, allá en Israel, esa es la espada que dice el Señor. sí, allá en Israel la tradición era muy poderosa. La tradición era muy poderosa. Tanto así que, como dice Jesús, muchos de ellos invalidaban el mandamiento de Dios por su tradición. El evangelio era un golpe duro a la tradición. Era un golpe letal, porque literalmente el evangelio va casi en contra de toda la tradición judía. Es un concepto totalmente diferente. Y cuando Jesús lo trae como norma a sus discípulos, lo que le está diciendo es: ustedes van a llegar con mi evangelio a un lugar donde se vive tradición. Y cuando usted quiera vivir mi evangelio, los mismos miembros de su hogar, aunque sean sus familiares, aunque lo amen, mire, no hay nada más difícil de superar que un concepto religioso y de fe. Solamente imagínese ese episodio donde usted sea cristiano, se convierta al cristianismo, cuando toda su vida, por ejemplo, fue católico, toda su familia es católica, y que de repente usted llegue y diga: yo soy evangélico. Ay, papá. Mire, su papá lo puede amar de toda la vida, Esa religión no me la traiga aquí. pero mire, ahí mismo se acabó. Por eso es que Jesús dice: yo no vengo a traer paz, sino espada. No es que Él viene a traer conflictos familiares, Ni muerte, ni nada sino de eso. que el evangelio va a traer ese conflicto en lugares donde ya hay posiciones de fe. Y ese era el caso de Israel. Ese era el caso de Israel. Perdón, David. Tú sabes que hoy yo le hago un desayuno siempre, lo comparto con una compañera. Ujú. Y digo yo, le digo: mira, mi amor, te traigo un mangucito con un par de ruedas de salami para que te lo comas. Y dice: no, hoy es miércoles, yo no como carne. Y yo: ¿qué? ¿Que tú no comes carne? No. Y fue: bueno, una compañera de trabajo. Y yo: no, pues también no hay problema, yo me lo como entonces, María. Y Ay, cuando padre. voy llegando a la cocina, le digo a los muchachos: bueno, nada más le digo una cosa, todo el que trajo carne hoy me lo da a mí, que yo me la como. Le dije yo a los muchachos. Y todo el mundo me dice: ¿por qué? Digo yo: no, porque ustedes no comen carne hoy, yo sí como carne, denle toda la carne de la que yo me la como. Oye, ¿y qué miércoles será, Ay, verdad que hoy es miércoles, yo no puedo comer carne a la hora de que
Cuando yo llegué dije que no comía carne. Pero son cosas que uno respeta, pero yo lo dije en broma. Yo dije que todo lo que trajo carne que me la diera a mí, que yo me la iba a comer. Y hubo una que trajo carne y dije, ay, verdad que hoy no se come carne. Y nos dijimos, bueno, ya tengo que apartar a la carne. Ay, padre. Pero ¿por qué? Tú no- Yo no le dije, dime todo lo que trajo carne me la da a mí. Oh, empezó el ayuno, pastora, ya, ¿De qué? el ayuno católico desde la Sí, cuaresma. tú sabes que los miércoles no se come carne. Oh. 41 días. 41 días. Sí, es que estamos en marzo, mire, yo estoy perdido. Creo que fue de la miércoles de ceniza. Exacto. Ah, yo le hice el cuento de la que se acuerda. Que la profesora empezó silla por silla poniéndole la ceniza y todo. Ay, Y cuando Dios. llegó, de verdad que le digo, ay, profesora, disculpe, pero yo no puedo poner eso porque yo soy evangélica. Como yo me lo hacía, no sé, para que yo se lo podía decir. Mira. Así mismo dijo, es que profesora, discúlpeme, yo no me puedo poner eso porque yo soy evangélica, le digo. La profesora dice silla por silla poniéndole su ceniza. Sí, eso se hacía. Cuando yo estaba en la escuela lo hacían también. Yo nunca, gracias a Dios, me dejé poner eso. Pero, ¿Me la pusieron? es verdad. Ah, pero en su tiempo también lo hacían. Tampoco lo había visto. Ay, mi madre. Pero yo no había visto eso, o sea, de que ella tiene un colegio, o sea, de que ponerlo así, yo nunca lo había visto. Sí, yo siempre lo vi cada año. Ah, yo no Pues mire, pero que- imagínese que usted Era sea que una no familia daban- católica, todo. Mi tiempo no la daban la clase. Sí, era día de como de fiesta. Ok, sí, lo dejaban, no había clases ese día. Pues bien, mire, Como imagínese, que no, no, bien. imagínese una familia entera católica que su hijo llegue y diga, a mí no me pongan eso porque yo voy a la iglesia de allí, donde son evangélicos, y ahí me dijeron que no. Fácilmente le dan una pelea a ese muchacho. Entonces, ese tipo de conflicto es al que Jesús se refiere. No es que se van a matar los familiares por el evangelio. Simplemente que habrán diferencia de ideas. Van a haber diferencia de ideas. Y hay que saber que no todo el mundo tiene la misma prueba. Como Ujú. dicen. No todo el mundo lo prueban igual. Así Porque es. Si yo te voy a decir, o uno lo toma relajadamente, como que Sí. no le da mente a eso. Porque a mí me contaban que hacían una bola de pupú, de caca, para Dios tirarse mío. a las actividades evangelísticas de la calle. Ay, Dios mío. Y todas esas cosas, bueno, y ¡pum! Se la tiraban, no sabía lo que era. Y todas esas cosas se hicieron. Wow. Ahora bien, cuando yo me convertí, no fue así, yo no sé, nadie, todo lo contrario. Yo vivía dentro de mi casa que no salía, adolescente nada. Y entonces yo me abrí actual tiraje, como dicen por ahí, a predicar la palabra. Entonces salía con los cristianos así. Yo venía a salir después que me convertí. Wow. Y yo no tuve prueba, ¿no? No. Yo veía a la gente que se cuidaba, incluso de uno, que se presionaba, pero era presionando huyéndole al evangelio. Pero a mi persona, no. Nunca. No. Miren, hermanos, va a sonar cómico esto, pero mire, profesar tu fe en un hogar religioso trae más problemas que profesar tu fe en un hogar no creyente. Sorpresivamente el religioso es menos tolerante a la diferencia de idea de fe que un impío. Incluso yo creo que en este país la pareja cuya pareja se convierte al evangelio se siente bien, dice, wow, mi esposo, mi esposa es cristiana. Sí, es verdad. Pero la pareja religiosa, que su cónyuge, ¿se dice así? Se convierte a una religión distinta, ahí vienen todos los conflictos del mundo. Y Jesús está hablando con un pueblo religioso que tenía la tradición al mismo nivel que la palabra de Dios. Para ellos tradición y palabra era lo mismo, similar al catolicismo. El catolicismo entiende
ya violando el principio de sola escritura que expuso Martín Lutero en sus 5 solas, que que la Biblia sin tradición no puede ser interpretada, que se necesita tradición para interpretar la Biblia. Mismo concepto también de los testigos de Jehová, que ellos enseñan y entienden que tú no puedes leer la Biblia si no tienes el atalaya al lado. El atalaya es el librito que ellos tienen ahí donde interpretan todos los versos bíblicos. Entonces, hermanos, Jesús está hablando en esa comunidad que sabe cómo es, conoce su tradición, y le está diciendo a sus discípulos: ser discípulo mío cuesta, y va a costar enemistad en su casa, va a costar enemistad de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, de todos. Entonces Él le deja saber, punto número 2, que la prioridad principal es amar a Dios, y en segundo lugar, que es un buen lugar, amar a tu familia. El amor a Dios implica cruz y sacrificio, dolor e incluso la muerte en algunos casos. La nueva vida en Cristo debe ser vivida con dignidad. Eso lo vemos en el 37-38. Y el que pierde su vida renunciando a sí mismo y lo que el mundo le ofrece, la halla en Cristo. Eso es lo más precioso de esto. Que cuando el mundo ve que un cristiano le da su vida al Señor, lo ve como un acto religioso y anticuado. Pero el creyente sabe que todo lo que hay en el mundo va a pasar, que cuando muera nada de eso va a valer nada. Pero lo que sí va a valer fueron los tesoros que acumulamos en el reino cuando vivimos la fe. La vida eterna implica muchas veces rechazar nuestra vida cotidiana y nuestra vida común. Para ganarnos la vida eterna debemos perder amor a las cosas naturales, perder apego a las cosas naturales. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tienen que desarrollar un amor superior por Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas le van a ser añadidas. ¿Cuál es otra cosa? Lo que usted necesite. No es que usted va a ser millonario, es lo que usted necesita. Eso es lo que Dios promete. Entonces, ante estos argumentos, debemos entender que Dios está primero que todo lo demás. Y el simple hecho, solo decir eso, es un costo. Porque todo lo demás nos importa. Nuestra familia nos importa muchísimo. Nuestro estado económico nos importa muchísimo. Lo que piensen nuestros familiares y nuestros amigos íntimos nos importa muchísimo. Pero Dios nos dice, no que le restemos importancia a eso, sino que nos importe más Dios que eso. Entonces, yo tengo muchos testimonios de cosas que me han pasado, de amistades que yo he tenido que dejar. Pero yo quiero que usted me cuente una experiencia donde por el Evangelio, lamentablemente o lastimosamente, como leímos, tuvo que alejarse de alguien, perder una relación amorosa, perder una amistad, discutir con un familiar, cualquiera de esas opciones. A mí me dicen que estaba loco, de un borracho como vos que no disfrutaba del evangelio. Yo tengo que ver eso, para decir verdad, oye, me dice, vos me decís, voy a ese evangelio, voy a decir verdad. Ay, padre. Sí, porque nosotros todos los días de semana, que mi abuela, todos los días de semana, de noche a la mañana, Ay, padre. Que no la parranda era yo. A bebé. Que no la parranda, que no la parranda era cristiano, ahora cómo hacemos. Y después que se convirtió, lo siento, pero yo no soy de ahí. Ya no voy a para que mi abuela, para ir a la casa, que no te la casa,
Adiós. La hermana Rosy. Sí, lo mío no fue que perdí a alguien, gracias a Dios, pero voy a hacerlo lo más breve posible. Ujú. Cuando yo viví en Jarabacoa, que salí de bachillerato, que supuestamente tenía que empezar la universidad y mi mamá no tenía con qué pagarla, había la directora de las monjas de allá de Jarabacoa, es tía de mami, y ella podía ayudarme con un crédito educativo. Bueno, entonces justamente en el intervalo de que yo había hablado con ella de ese el crédito educativo, yo acepté al Señor. Entonces se supone que ya yo iba como a una segunda reunión con ella. Wow. Y en ese fin de semana fue que a mí me hablaron de Cristo y yo acepté al Señor y fui el primer domingo desde que lo acepté a la iglesia. Bueno, entonces ya tú sabes que me tocaba la segunda reunión. Cuando yo llego a la casa, que le digo a mami que yo me convertí a evangélica, que yo voy a ser evangélica, mami se quiso caer muerta. Ay. Entonces mami dijo, pero fulana, tú tienes una reunión con Nazaret el domingo que tú vas a hablar de tu universidad y tú quieres estudiar. Entonces tú crees que ella te va a ayudar con un crédito educativo, tú siendo evangélica y ella perteneciendo a la católica. Yo, mira, que mami iba conmigo, mami dijo, pues yo no voy contigo, vete sola, que Dios te ampare, yo no sé lo que te van a decir, yo no sé lo que ella va a hacer contigo. Lo cierto es que yo iba con las rodillas así que me temblaban, porque yo supuestamente ya yo dije que iba en el Señor y dije iba orando porque yo estaba recién convertida, ya yo me habían dicho que todo lo que yo necesitara yo se lo iba a pedir al Señor y que le orara al Señor. Yo iba en todo el camino y todo, y es un parquecito grande donde ella vive, en todas esas monjas. Lo cierto es que cuando llego, mire, bendición tía, nada, vine a hablar con usted, lo que usted me dijo, y ella me ha dicho a mí justamente, mira, yo ahora mismo tengo que subir a poner una papa a soltar cosa a la otra monja, pero en lo que yo le preparo ese desayunito, ve rezándole al Santísimo, que sé yo cuánto Padre Nuestro y que sé yo qué sé yo qué cosa, me dijo a mí, en lo que ella bajaba. Entonces yo lo que hice fue, ay Dios mío, a rezarle al Santísimo. No, yo lo que hice fue que me fui al parquecito desde donde ella vive y me senté ahí a orar en el banquito, según yo, la oración es mía, y me puse ahí a orar y digo, ay Dios mío, Señor, pero si tú me vas a ayudar, tú pues tienes que ayudarme. Yo soy evangélica y esta señora siendo católica, tú tienes que ayudarme, Señor, yo quiero estudiar yo esto y lo otro. Cuando baja la monja y yo le digo, mire, Sol, mire tía, yo le tengo una noticia buena y una mala. ¿Con cuál usted quiere que yo le empiece? Digo yo, mire, la noticia buena es que yo quiero estudiar y que usted me ayude, después de Dios que usted me ayude. Pero la otra es que yo acepté al Señor el domingo pasado. Y ella como que tragó el seco así me miró y volvió y miró para el frente y yo. Pero yo tenía las rodillitas así, de banquito, quebrando. Y me dijo, pero Rosy, pero tú naciste en la católica y tú eres una niña de tal cosa, que si yo qué, y tú me has dicho que en la iglesia católica tú haces esto. Y entonces dime qué va a pasar ahora. Digo yo, ay no tía, yo necesito que usted me ayude y que usted respete. Yo me siento muy bien, y el Señor me va a seguir ayudando, Al fin, que la señora puso su cita para ir conmigo a La Vega, hicimos la cita con la persona que nos iban a atender de crédito educativo, y mi tía no me dio nada, me dio un beso, me dio un abrazo, y al qué sé yo qué mes, ya yo estaba estudiando en La Vega. Wow. Gracias a Dios, pero mami me lo dijo así mismo, ella no te va a ayudar. Yo no digo, pase esa verdad, yo no voy para allá, vete sola y ella que le estoy. Pero gracias a Dios le doy, que no la perdí a ella como tía, y ella me ayudó en esa situación. Wow. Pero fue difícil, créeme, las rodillas me temblaban en ese banco. Mire, yo tuve muchas amistades y tal vez usted crea en el momento que es un sacrificio que le va a costar mucho, como Rosy, que tal vez pensó que no le iban a dar la beca, pero créame, si usted permanece firme, como le decíamos, es algo que trata de la perseverancia, permanecer con Dios en primer lugar, siempre, aunque usted pierda cosas al principio, aunque usted lo pierda todo, créame que Dios se lo va a devolver, y se lo va a devolver con creces, por cuanto le fue fiel a Dios. Entonces, todo lo que Dios permite, en alguna ocasión, pérdidas que nosotros tengamos por seguir a Cristo, tal vez usted lo vea como pérdida, pero Dios lo ve
como que su espíritu empieza a darle un lugar a Dios más importante. Cada vez que algo está en contra o en el mismo lugar que la fe y usted elige la fe, se va acostumbrando más a darle el primer lugar a Dios. Y esa cosa vuelve como le pasó a Job. Jesús dio su vida por este propósito de salvación. Nosotros, cuando damos la vida por esa salvación, obtenemos vida eterna. Entonces perdemos una vida que se acaba, pero ganamos una vida que no se acaba. Y eso es lo bonito de Dios. Por eso que dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la vaya. Entonces Dios nos está diciendo, no tengamos miedo de perder nada a causa del Evangelio, porque todo eso Él nos lo dará, y mucho mayor de ahí, mucho más grande de ahí. Así que quiero que me busquen Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el 21 al 27. Que si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el precio del discipulado, de una vida siguiendo a Cristo, es exactamente el poner a Dios en primer lugar, porque eso implica poner todo lo demás en segundo lugar. Todo lo demás. Me sale una pregunta. Uh-huh. Y en la palabra discípulo, Sí. y en todo lo que ya hemos estudiado, en lo que hemos podido conocer, la persona nunca termina. ¿La persona? No termina. El cristiano no termina. Ah, no termina. Sí. No, porque si Gracias. hablamos de discípulo, quiere decir que siempre hay un maestro. Yes. Entonces, el maestro es Cristo, nosotros siempre somos, Su discípulo, claro. Eso es hasta la muerte. efectivamente. Hasta la muerte. No te creas muy suficiente ya. No, ay. Y mire, le voy a enseñar un principio que se lo enseñó Elías a la viuda de Sarepta. Miren qué importante es eso. Cuando Elías va donde la viuda de Sarepta, le dice, dame agua. Ella le busca agua. Recuerden que había sequía. Y luego le dice, dame ahora un pedazo de pan, dame comida. La torta, como dice, se llama. Sí. Ella le dice, mire, aquí hay un problema serio, porque yo solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y oigan lo que ella dice: para darle para comer yo, para que coma mi hijo y luego para morir. Es el abanico. Entonces, ella dice, yo tengo un poco de harina. Yo creo que es este. Este es el casero. ¿El de ahí? Ah, el del techo. Dice, yo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y oigan la jerarquía que ella tenía. Para comer yo, se tenía en primer lugar. Para que coma mi hijo, tenía a su hijo en primer lugar y morirnos. O sea, ella se tenía a ella en primer lugar, luego a su hijo, y por ahí ya lo que sobraba, por ahí él ya tenía a Dios. Y esa justamente era la razón por la cual esa mujer estaba pasando lo que estaba pasando. Y Elías va y le enseña un principio fundamental. Le dice, dame a mí primero, porque si me das primero, el aceite no va a saciar y la harina tampoco va a saciar. ¿Qué le está diciendo el profeta? El profeta está haciendo una representación de Dios y le está diciendo a la viuda de Sarepta, si tú me das a mí primero, si tú le das a Dios primero, si tú pones a Dios en primer lugar, lo demás no te va a faltar. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que yo tengo que darle a Dios
aunque sea lo poco o lo último que me quede. En ese caso, si es mi vida que yo tengo que entregarla por el Evangelio, lo tengo que hacer. Porque cuando yo entregue mi vida, que representa un poco de pan y un poquito de aceite, porque se acaba aquí en el país, el promedio creo que son 70 años, voy a obtener una vida que nunca se va a acabar, un aceite que nunca se va a acabar, una harina que nunca se va a terminar. Entonces, la clave es poner a Dios primero y lo demás va a funcionar. Porque cuando Dios no está en primer lugar, entonces lo que está en primer lugar es que tiene que resolver por ti. Un ejemplo fácil. Si mis finanzas están en primer lugar y Dios en segundo lugar, mis problemas van a tener que resolverlos mis finanzas. Se va a acabar. Y cuando se acaben mis finanzas, los problemas no se van a resolver. No sé. Cuando yo tengo a Dios en primer lugar, mis problemas los resuelve Dios. Amén, gloria a Dios. Esa es la clave. Como yo digo, a veces me hacen preguntas acerca de que la cosa está mal y que tal, y yo, mire, la ONU ya anunció, salir el 22 al 23 hay una hambruna. Sí. Entonces, si hay hambre, uno no va a estar ahora diciendo, ay, no, vamos a esperar como la viuda de Sarepta. Claro. Dios va a dar siempre ese pan. Es así. Y depende, porque si uno comienza a mirar lo que usted gana, lo que usted le, y que le entra, yo no sé, no le da para comer. Es No, así. mucho menos para cubrir su gasto y los servicios. Entonces, ¿de dónde viene? Yo no sé. Sí. Entonces ahora hay que depender de Dios. Exactamente. Solamente de Dios. Mira, le voy a dar un testimonio rapidito. Yo estaba estudiando en una universidad, que ya terminé, gracias a Dios. Para yo tener derecho a tesis y poder ir a la graduación y que me dieran el diploma, tenía que pagar $200, creo que era. Que vienen siendo como 12,000 pesos. Más o menos. Sí. Creo que eran 200, $250, algo así. Yo no tenía ese dinero. Realmente yo no lo tenía. Sin embargo, yo quería estudiar. Yo quería estudiar. Y casi al final, ya yo haciendo mi tesis, no tengo el dinero, pero la estoy haciendo la tesis. Me dice un amigo mío, David, ven que te tengo una oportunidad para que tú hagas un dinero extra. Yo, conociendo todos los trucos que hay por ahí, le digo, mi hermano, a mí no me gustan esos negocios. Entonces él me dice, no es un negocio de eso, de que tú inviertes y que te devuelven el % para atrás, no es nada de eso. Es acerca de la blockchain, que son juegos que tienen un costo. Yo no sabía nada de eso, primera vez en mi vida que yo había escuchado acerca de eso. Y él me dijo, él salió de la nada así, amigo mío de mi trabajo de hace muchos años, me dijo, ven, que yo te voy a crear la cuenta, te voy a dar lo primero que tú tienes que poner, te voy a enseñar cómo se trabaja ahí, y luego de ahí tú sigues. Y yo dije, bueno, está bien. Señores, el asunto es que yo trabajando en eso de juegos de blockchain, hice dinero suficiente para pagar mi tesis. Amén. Metí a mi novia en eso también. Ella trabajaba mucho más que yo, obviamente, porque tenía más tiempo que yo. Pudo hacer dinero. Lo curioso de esto es que yo estaba pensando que ya yo iba a vivir de eso. Digo, bueno, voy a calcular. Después de este mes hago tanto, hago esto, aquello y lo pongo aquí. Bueno, hermanos, para no hacerle el cuento largo,
luego de que yo junté para pagar mi tesis, Terminó el juego. terminó el asunto. Ay, Dios mío. Él vive de eso. Pero yo sentí un desencanto que se me fue la gana de seguir trabajando eso y volví a mi vida normal. Y ahí yo me di cuenta que realmente Dios lo hace porque Dios te da lo que tú necesitas. No es ningún propósito de Dios que usted sea rico y millonario. El propósito de Dios es que usted se mantenga firme en el Evangelio. Amén. Entonces, eso me recordó el arroyo de Querí. Dios le dice a Elías, ve al arroyo, quédate ahí, tú vas a beber de ese arroyo. Los cuervos le traían carne para comer. Y adivinen qué, lo que Dios le proveyó al profeta se gastó. Y cuando se secó el arroyo, le dijo, ahora ve donde la viuda de Sarepta y ahí yo te voy a alimentar. Y fue donde la viuda, y cuando se acabó la comida ahí, le dijo, ahora sal y ve a otro lugar. Porque así es que Dios obra. Al pueblo de Israel en el desierto le decía, diariamente le daré la porción de comer diario, nadie guarde. Porque Dios no da para que tú tengas tu vida realizada. Porque la persona que tiene su vida realizada y no necesita nada, lo primero que hace es olvidarse de Dios. Entonces Jesús comienza a revelar a sus discípulos el alcance total de su misión. ¿Quién tiene los versos? Mateo 10, 16, perdón. ¿Qué número? 21 al 27. Sí, Mateo 16. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sí. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta el 27. Ok, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Entonces miren, el verso 21 que acabamos de leer, podemos sacar varios puntos. El primero es que debía ir a Jerusalén para completar la misión que Dios le había dado. Eso es Jesús, hablando acerca de que debía morir. Debo ir a Jerusalén a morir. Que sufriría mucho en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas. Que moriría, pero el tercer día resucitaría. Fíjese que él le dice, yo voy a padecer mucho, pero el tercer día voy a resucitar. Miren cómo lo toman los discípulos. Para Pedro y los demás discípulos esto era incomprensible y contrario a lo que esperaban de su Mesías. Dice, Pedro se opone involuntariamente a Jesús. Le dice, no, que en ningún momento te acontezca eso. Pedro es reprendido fuertemente por Jesús. Entonces miren, ¿por qué Pedro le dice esto? Porque ellos esperaban un reino. Ellos querían que Jesús lo libre del yugo de los romanos. Ellos esperaban que Jesús establezca su reino. Un líder que traiga el reino prometido, que se siente en el trono de David. Y cuando Jesús dice que va a morir, eso suena a algo ilógico. Dice, no, tú no puedes morir, porque tú vas a ser rey. Tú no puedes morir. Pero fíjese algo, que Jesús le dice, yo voy a resucitar. Y él no escuchó eso. Porque cuando... No, mire.
nada más escuchó la Sí, muerte. la muerte. Eso es como cuando usted empieza a decirle algo a alguien. Escucha la derrota. Sí, le da la noticia mala primero y le da la buena después. Y la mala no lo dejó escuchar la buena. Lo bloqueó. Entonces, aunque usted no lo crea, ese es el chi que tiene el ser humano. Por más que yo le diga a usted aquí que morir en Cristo es ganancia, todos podemos dudar al momento en el que nuestra vida y la fe estén en balance. Por más que yo le diga a usted, permanezca fiel, porque si no permanece fiel, puede perder su salvación, eventualmente nosotros pecamos. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué le tememos a la muerte si sabemos que es ganancia? Porque esa mala noticia nubla la buena noticia. Cuando te dicen vas a morir, pero ya te predicaron que vas a vivir si mueres en Cristo, la predicación de que vas a vivir si mueres en Cristo se opaca con el miedo de perder la vida. Entonces, las esperanzas de Pedro, de un Cristo que establezca su reino, al verse desmoronadas con la muerte anunciada, no lo dejó escuchar nada más. Y le dijo a Jesús, no, mire, que nunca te acontezca eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. El Señor expuso su manera satánica de hablar y de pensar para desanimarlo en el cumplimiento de su misión. Entonces debemos entender, hermanos, que la palabra Satanás significa adversario. Y en ese momento Pedro era un adversario para la misión de Jesús. Tal vez hay muchos que dicen que Satanás estuvo detrás del comentario de Pedro. Tal vez yo no esté un poco de acuerdo con eso, porque el apóstol Pablo dice que si Satán hubiese sabido que matando a Cristo era su derrota, no lo mata. A veces, para entenderlo, solo Dios conoce los corazones. Ujú. Satanás no tiene autoridad a saber lo que hay en nuestra mente. y corazón. Exactamente. Entonces, ajá. Ujú. Pedro tenía muchas debilidades. Así es. Era violento. Sí, era violento, Soltaba palabras fuertes. Ujú. Porque no, hay gente que son violentos y callados. Sí. Pero él soltaba. Ujú. Él soltaba. No era persona de que yo me quedo Que se callado. guardaban las cosas. No. Él la soltaba ahí al aire. Si había que decirte a ti 4 cosas, Él te la decía. Eso según Ujú. estudiando la característica de Pedro, Sí, era persona así, pero era una persona que amaba. sí es. Que eso era lo que Dios le dijo, yo conozco tu corazón, Pedro. Sí. Es así, mira, como dice la pastora, él era muy... Usted ve que Jesús hace una pregunta, unos versos antes, Jesús dijo, ¿quién dicen ellos que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen... ¿Y ustedes? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Y el primero que salta es Pedro, dice, no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces el hombre sí era un poco muy... Incluso también cuando se estaban yendo los discípulos por el mensaje de Jesús, que era fuerte. Y Pedro fue el primero. ¿Se van? Sí, Pedro fue el primero que se le acerca a Jesús y le dice, maestro, mire, bájale un poco el mensaje, porque de los 70 que usted tenía quedan 50. Y Jesús le dijo, bueno, pues si tú te quieres ir también y No, ser el señor. número 21, puede ir. Entonces Pedro era así. Pedro era así, era expresivo, como dice la pastora. Bueno, que se dio un mensaje acerca... Sí. Sí, era un tipo, según las características de la psicología, sanguíneo colérico. Sí, sanguíneo colérico. Eso fue la hermana Juliana. Juliana, que predicó ese domingo aquí acerca de Pedro. Y miren que aquí salta Pedro de nuevo. Como dice la pastora, lo primero que le llega a la cabeza, hay gente que son así, que no piensan lo que van a decir. No, y sueltan cualquier... Ellos sueltan todo, sí. Y viene Pedro de una vez y le dice, no, que jamás te pase eso, maestro. No te mueras. Ya será un amor, pero él no estaba pensando Exacto.
que en sí quién era Cristo. Es que ellos no entendieron la profecía. Por eso es que en el camino de Maús Jesús le dice, tontos. Le dice algo más lindo. La Biblia lo pone más lindo. No suave. Sí, tontos, estúpidos. No decían las profecías que el Cristo debía de morir. Porque ellos venían cabizbajo, wow. Y nosotros que pensábamos que ese era el Mesías, y mira cómo murió. Y fulano dice de que lo vio. Y Jesús le dice, pero Dios mío, Isaías 53:5, el Hijo debía de morir. Lo dicen las profecías. Y él mismo se lo... Wow. Jesús mire, la Biblia entera Jesús le caminó así, desde Génesis hasta Malaquías, porque no había Nuevo Testamento. Mira. Y ni así entendieron. Jesús tuvo que echarle un boche. ¡Idiotas! No decían la profecía que el Hijo debía de morir. Ya tomaba, ven, mete tu mano. Sí, wow. Pero era que ellos tenían tanto deseo de ser libres del yugo romano, que se muriera Jesús era un golpe fuerte. Hermana Miriam. Una pregunta, en ese entonces, Ujú. el pueblo judío era esclavo de los romanos. Sí. Entonces, en toda la Biblia tú vas a ver profecías de Dios diciendo, y lo entregaré a esclavitud, y serán hollados, pero al final termina diciendo, pero enviaré al esperado, al Consolador, enviaré al Mesías, enviaré al vástago de David. Pero lo que pasa Siempre es dice que eso. ellos estaban esperando un libertador como líder, que Ujú. los libertara del yugo, no sabiendo que era del yugo del pecado. Yes. Cristo vino Exactamente. a libertarlo, y eso yo no entendí. No, ellos lo pusieron de manera física y literal. Sí. Entonces Porque ellos todavía muchos lo están esperando así. Sí, incluso ellos dicen, Jesús no es el Mesías porque él no... Un político Sí. que va a cambiar la... Ellos lo dicen. Si tú hablas con un judío ortodoxo te va a decir, no, es que él no es el Mesías porque él no cumplió la profecía. Yo estaba viendo una noticia de que ellos tienen ahora un Mesías. Ah, Y si ha tocado, yo estaba en primer bachillerato, yo vi un periódico que decía de Israel, que nos lo mostró un maestro cristiano, nos lo mostró allí en el colegio, ujú, que decían, ya estamos hartos de esperar a un Cristo que no llega. Según ellos, en ese entonces habían encontrado una dura túnica del Padre que tenía sangre, y esa sangre iban a clonar la célula que supuestamente todavía Ay, estaba padre. vivo para hacer un Cristo. Si ese es el mismo que ellos hicieron hace 20 años atrás, Dios o mío, 21, ese puede ser que sea el anticristo. puede ser. Que supuestamente lo iban a incrustar en el vientre de una virgen y lo iban a criar en un... Sí, porque Satanás es un copión de primera. Hace más de 20, hace 21 años, yo tenía 16. Oigan, miren, hay una comunidad de judíos. Ellos estaban en un periódico, o sea, una noticia en ese país. Global. O sea, y yo vi esa noticia de un bicho joven que lo tenía sentado, le están dando besos, que sé yo qué, vestido de negro, que era de que Mesías. Y yo dije, pero yo asocié, yo dije, cuidado, si ellos hicieron, ¿saben? Sí. Y andan con ese Mesías y yo tenía que hacer cosas, ¿verdad? Amazonas. Ya. Ujú. Ellos recuerdan que ellos andan, el pueblo judío por ahora, Sí. ahora, ¿verdad? Es que tienen una independencia solo. Sí, que son una nación. Una nación independiente, pero antes, en toda su historia, Ujú. no tuvieron ellos una independencia, No. siempre tenían un imperio. Ahora ellos que son relacionados, especialmente con el imperio de los Estados Unidos, que Sí. es el imperio que lo mantiene. Sí, que Pero- le dé el apoyo. Sí, que le da el apoyo. Pero nunca ellos han tenido la independencia. Y lo que ellos tienen ahora es un cumplimiento Ujú. de las 69 semanas. Sí. Es un cumplimiento de la profecía. Ujú. Es necesario que ellos estén en una nación independiente, Claro. bíblicamente. Entonces, como dice la hermana del profeta, ellos están esperando el Mesías. Sí. Ellos lo esperan y creen que muy pronto para ellos Ujú. las profecías se están cumpliendo en ellos. Sí.
Entonces ellos lo están esperando, es verdad. Sí, ellos lo están esperando. Están esperando su Mesías. Entonces, porque ellos no entendieron que el Mesías era Cristo. O que tenía doble función. Que primero tenía que venir a redimir como sacerdote de la orden de Melquisedec. Y luego tenía que venir a reinar. Ellos no entendían eso. Para ellos, una sola venida implicaba las dos cosas. Sí. Y todavía es un dilema entre los rabinos el hecho de que la Biblia dice, por ejemplo, creo que Zacarías es el que dice que él vendría en un pollino de asna que iba a nacer en Belén, Sí. pero viene Daniel y dice que no, que él viene en las nubes. Entonces ellos nunca han entendido No han eso, entendido esas cosas. pero nunca han querido aceptar que el cristianismo ha dado respuesta a eso, y es que son dos venidas. Pero ellos no quieren entender eso. Como el cristianismo lo postuló, ellos prefieren buscar otra interpretación. Entonces vamos a pasar a los últimos puntos. Implica entonces ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo implica abandonar la manera egoísta de vivir. Neguémonos a nosotros mismos. Cuando ser cristiano implica yo tener que dejar algo que amo, tengo que hacerlo. Implica ser proactivo en su fe, tomar su cruz. Como decíamos al principio, no nos podemos quedar simplemente en las intenciones. Yo quiero ser músico, yo quiero adorar, cantar, yo quiero predicar. No podemos quedarnos simplemente en las intenciones, sino trabajar en eso. O sea, No. Independiente. Yo Sí. soy cristiano, pero que a mí no me embromen mucho. Sí. Sí, como decíamos al principio, el cristiano que no hace nada, que ningún cosa. Sí, ¿qué es lo que quieren? Entonces implica tener determinación, seguir a Cristo. Eso es una decisión que cuesta mucho. Implica vivir la vida, una vida para Cristo, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. E implica establecer prioridades, que eso es lo más importante. Establecer la prioridad que debió establecer la viuda de Sarepta. Poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Y en segundo lugar, todo lo demás. Esa es la enseñanza. Entonces, esta clase va dirigida y en contra de las ideologías modernistas que realmente establecen, hermanos, que no se pierde la salvación. Que imagínense, una salvación que no se pierde significa una vida sin ningún costo. Pues si yo me convierto y ya después de ahí soy salvo, yo no tengo que hacer más nada. Esa es la mentalidad ambigua que tienen algunos. Que tú te puedes ir, no volver a la iglesia y te vas a salvar. Debemos tener eso claro. La salvación sí se puede desperdiciar. El libro de Hebreos dice: ay, ¿qué sería de nosotros si desperdiciáramos una salvación tan grande? ¿No sería nuestro destino fuego? Dice la Biblia. Aquí Jesús dice: el que trate de retener su vida la va a perder, pero quien dé su vida por mí la va a hallar. Entonces la salvación sí se puede perder si no mantenemos a Jesús como prioridad. Amén. Entonces, A ver, hermanos, hay mucha gente, por ejemplo, yo le digo a cualquier hermano que vas a trasladarse, que tiene que salir de mira, hermano, primero visite a la iglesia, pregunte su concilio. Si no hay Bien. concilio, bueno, salga, no, yo no le digo que vaya, porque no sabe de dónde viene. uno no sabe qué hay ahí. Porque en primer lugar, hay que considerar, si el pastor que está ahí no tiene quien lo pastoree, Yes. ¿a quién va a ofrendar? ¿A quién él le va a dar los 10? ¿A quién le va a dar cuenta? Pero, ¿y quién te va a responder? Pero por favor. Entonces él dice, no. Hay que cuidarse. Ahí es el principio. Si no está reglamentado a una constitución,
que cada iglesia Debe tener. debe de tenerla. Por ejemplo, la iglesia de Dios le dice la minuta. La minuta. Sí. Pero nosotros le llamamos la constitución, Ujú. que es lo que nos rige. Exacto, la ¿Dónde está la norma. doctrina? Que debe de conocerla todo. La mayoría de esas iglesias independientes no tienen no normas. tienen. Es lo que le salga al pastor así, si le hacen una pregunta. Lo que le salga ahí. Salga el pastor y hace su propia. Ujú. Y algunos cogen de otra iglesia. Sí. Pero la mayoría son. Así. No. Entonces yo digo, el que usted ve que no se somete ni está en nada, o con pastor de que te pase. Por ejemplo, yo tengo que asistir a un retiro todos los meses. Ah, mire. Y Todos siendo los pastora. meses segundo martes de cada mes. Wow. Pero aquí no van, por ejemplo, en esta semana está la misión. Esa es la convención de misiones. Aquí no tenemos organizadas las misiones, pero todas las iglesias tienen que tener misiones. Ok. Los misioneros, ¿dónde que van? Hay una organización, hay un núcleo. Efectivamente. Entonces, la convención ya es el sábado 19. ¿Sábado 19? No, es otro sábado. Sí, el sábado 19. Sí. Siguiente sábado. Pero que todo tiene que estar bajo tú se debe Ujú. diezmar. La Un escuela orden. bíblica diezma. Sí, Porque, ajá, y los presidentes que dirigen ahí. claro. Ajá. Y todo debe ser así, ordenado. Exactamente. Pero en una iglesia independiente no hay. Los no hay jóvenes orden. tienen que dar su ofrenda porque hay un director Ujú. a nivel nacional que va de que supervisando. Pero de todas maneras, hermano, ¿y cómo se mantiene una iglesia sin supervisión de nadie? Jamás. No, de que el jefe. Pero vean que esos jefes se acabó. No, Y eso el mismo Cristo lo hacía porque era tan organizado que dirigía los ofrendas. Uno que no era cristiano, Ujú. que era Judas, y entonces. Es así. Mira, hermanos, ya vamos a terminar. Para finalizar, yo quiero que alguien, tengo curiosidad de los testimonios de ustedes, me digan qué área de su vida le ha costado ser cristiano. Qué fuerte. Dígame, Área. ¿en qué área de su vida le ha costado ¿Dónde está comenzando? ser cristiano? Claro, hay que ser sincero. ¿Cómo, Miriam? Repite eso. En el manejo de las emociones, En el manejo de las emociones. sí, que yo, Ah, ok. esa parte me ha costado. Eso es más esa En el control del carácter que quiere salir a veces. Mire, es difícil. Reprimir eso es. Yo trabajaba en un call center donde ahí ser cristiano es pecado. Afuera de los call centers, fuma droga es antisocial. Claro. Todo lo inmoral en el mundo, en los call centers, eso es lo bueno. Y todo lo moral fuera de los call centers, en los call centers es anticuado y malo. Y yo tenía que trabajar en ese ambiente súper tóxico. Pero, sí. Yo fue en mi caso, en mi caso no existía eso. ¿De call center? Ah. No existía ni droga tampoco. Hey. No. Ah, no, pues usted estaba tranquila por ahí. Se sembraba la marihuana, pero que, imagínate, el que usaba eso era un escándalo. No tenía, sí, no estaba tan normalizado. No como venía ahora. fumándole en la calle, no. Pues mis hermanos, quien haya traído las ofrendas, sus ofrendas.